Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Ya estamos prestos para dar inicio y brindarles una nueva edición del programa Martes Democrático. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida hacia el fanpage de Participación Ciudadana. No olvide darle like a la página y compartir este video. Igualmente ya se encuentra en sala el señor Vicente Eugenio Mendoza Guamán. Él es doctor en educación, maestro en docencia universitaria, licenciado en psicología, psicólogo con amplia experiencia laboral en instituciones educativas públicas y privadas, asesor y consultor educativo. Ha desarrollado actividades de evaluación, diagnóstico, intervención y prevención educativa. Él viene en representación del Colegio de Psicólogos del Perú. Adelante, doctor Vicente Mendoza Guamán. Tiene el uso de la palabra. Le daba las gracias por la presentación y a través suyo también agradecer por la invitación a los organizadores. Si hablamos de efectos, podríamos suponer que la reacción de la pequeña de turquesa se justifica, ¿no? ¿Qué problemas hay? Pero nos preguntaríamos, ¿y la otra nena por qué se ríe? Y no podríamos entender muy bien la reacción. Sin embargo, yo pensaba mientras escuchaba a los ponentes que me han antecedido y hacía un recordar, y cuando se implementó como llegó la pandemia y se implementó la educación virtual, la reacción negativa que tuvieron muchos frente a este sistema, y muchos todavía la tienen, que no funciona, que no sirve, que no es la mejor, que se van a retrasar. Y sin embargo otros, de alguna manera, entendieron que esta exigencia que generó la pandemia a entrar a la virtualidad era un paso adelante en la educación tecnológica, que en muchos otros países ya se ha implementado hace muchos años. Y ahora que hablamos de regreso a la presencialidad, veo también reacciones negativas. Recordemos que, como dijo un ponente, los propios padres fueron uno de los que empezaron a presionar para que esto se dé. Y yo me digo entonces, ¿es positivo o es negativo este regreso? ¿Fue positivo o fue negativo la virtualidad? Mi conclusión es que ni uno ni otro. O visto de otra manera, de ambos aspectos. Considero que hay factores positivos y factores negativos. No debemos satanizar el regreso a la presencialidad, pero tampoco descuidarnos, ¿no? Y entender que ya con el regreso a la presencialidad se solucionaron todos los problemas relacionados con la educación. Tenemos que prestar atención a los factores positivos para fortalecerlos, para empoderarnos, para utilizarlos como herramientas básicas para optimizar la educación, y prestar atención e identificar los factores negativos para corregirlos, estableciendo las estrategias pertinentes. Entonces, de manera sintética, voy a tratar de abordar primero los factores positivos y luego los factores negativos que trae este regreso a la presencialidad. Y empecemos por los positivos. ¿Qué factores positivos traerá? Pues uno de los más importantes es que los estudiantes retoman sus vínculos sociales, ¿no? Vínculos sociales que en la pandemia se vieron seriamente limitados, ¿no? Tengamos en cuenta que no solo por la relación virtual, ¿no?, entre los estudiantes, sino además que la dinámica misma anuló la relación entre ellos. Recordemos que en la presencialidad, mientras que la profesora hacía clase, los estudiantes con el compañero de al lado, el compañero de atrás, podían comentar, bromear, socializar, etcétera, más allá de los trabajos de grupo que pueda hacer el docente, ¿no? En las clases virtuales, estos espacios se anularon completamente. Era la maestra, el maestro quien dirigía la clase, y los estudiantes eran meros participantes, y los espacios donde podían interactuar
entre los estudiantes eran muy limitados, si no es que nulos. Entonces, ahora, con el regreso a la presencialidad, retoman sus amistades, vuelven a encontrarse, a compartir sus hobbies, sus expectativas, ¿no? Sus necesidades, ¿no? Sus ideas. Por ejemplo, mi hijo está muy contento porque él es un fanático del fútbol, ¿no? Y en su salón hay un grupito que también como él les encanta esto, ¿no? Ya andan muy pendientes que de la Champions, la eliminatoria, y se entienden. Y en casa, a lo mucho yo, a medias, lo podía compartir con él, pero no encontraba con quién más. Y ahora regresa feliz porque conversó con su amigo y le dijo que a quién van a fichar, etcétera, etcétera. Entonces, el espacio, el resto de los vínculos sociales, es un factor que hay que identificar, hay que reconocer, hay que potenciar. Otro aspecto positivo, y este más vinculado con los adolescentes, es que a través del regreso a la presencialidad, ellos recuperan sus espacios privados, sus espacios físicos y psicológicos, ¿no? Los adolescentes que estuvieron en el confinamiento social, y no contaban con la privacidad de una habitación, como es la realidad de muchos adolescentes de nuestro medio, no tenían el espacio para encontrarse consigo mismos, no tienen el espacio para escuchar su música, o solamente estar solos. Y ahora retornar a la presencialidad, por lo menos en la medida que van al colegio, o incluso en el recreo o en la salida, tienen esos espacios para ellos. Espacios privados físicos, pero más importante que físicos, también sus espacios privados psicológicos, ¿no? Ese encuentro intrapersonal, ese espacio para dedicarse un momento para ellos mismos y reflexionar, analizar cómo están, qué van a hacer, cuál es su visión para el día de mañana, etcétera. Entonces, este es otro aspecto positivo, ¿no? Dentro de las limitaciones o los negativos que podría tener el retorno a la presencialidad. Un aspecto más y si es que se vincula con un estudiante, esto lo hace en presencia de los demás estudiantes. Pero no había un espacio privado, como estamos viendo en la ilustración, donde si un niño tenía una duda, se acercaba a su miss, se acercaba a su profe y compartía una duda que puede ser académica respecto a un tema que no entendió, que quiere una aclaración, profundizar, algo que tiene en duda, pero incluso ese espacio emocional que más se vincula con el rol tutorial, ¿no? Contarle cómo se siente, qué pasó en su casa, decirle a la miss que la quiere mucho, que la extrañó, en fin, ¿no? Esos espacios que, como repito, en la virtualidad se dejó de lado, ¿no? Para priorizar el tiempo en el desarrollo de las clases. Un aspecto más, dentro de lo positivo, es poder canalizar sus energías, ¿no? Especialmente en los pequeños de inicial y primaria. Muchas veces los padres, y me cuento entre ellos, decimos una frase: este chiquito no se cansa, ¿no? Lo sacamos al parque, a correr, a pasear, y sigue con energía. Ahora imagínense que esté, ¿no?, retraído en la casa, privado en ese corto espacio, que a lo máximo será pues la sala, el pasadizo, que era lo más grande que había, ¿verdad? Y nada más, ¿no? Y nosotros, los padres, las madres, los hermanos, éramos quien teníamos que compartir estas actividades motoras, ¿no? Motoras gruesas especialmente. Ahora, al retorno a la presencialidad, vuelve la educación física, vuelve las danzas, vuelve el recreo, tan extrañado en la época de la virtualidad, ¿no? Además de las relaciones interpersonales durante la clase, que como mencionaba antes, casi se anuló, también el espacio de recreo, que es un espacio de canalización, de socialización, más que de aprendizaje, en la virtualidad también tuvo que dejarse de lado. Y ahora, al retornar a la presencialidad, pues se recuperan
esos espacios con los cuales probablemente nuestros niños y niñas pueden, ¿no?, desfogarse, canalizar esas energías y contribuir a su desarrollo físico especialmente, y psicológico también, ¿por qué no? Un punto más que seguro muchos de los que son padres o madres lo han pensado, pero pocos se atreven a reconocerlo, es que al regresar a la presencialidad, muchos padres y madres decimos, uff, porque es un espacio de oxigenar, ¿no? Oxigenarlo de los pequeños, un poco anda el colegio, porque realmente nos genera desgaste, ¿no? Estar en casa todo el día, compartir todo el día con ellos, hacer las veces no solo de padres, sino también de compañeros, de juego, de maestros o comaestros, si ustedes desean, cansa, desgasta. Y ahora al regresar a la presencialidad, pues las madres en especial, pero en general, los miembros de la familia ven un momento de poder dedicarse a otras ocupaciones, mientras que los chicos, niños, niñas, adolescentes, especialmente los niños y niñas de inicial y primaria, permanecen en la escuela esas 5 o 6 horas. Básicamente, esto es lo positivo en términos generales. Y ahora sí, después de habernos dado cuenta que todo no es malo, en cuanto al hecho de regresar a la presencialidad, y como mencionaba, estar atentos a estos factores para potencializarlos, ¿no?, y utilizarlos como herramienta de mejora, ahora analicemos los aspectos negativos. Y empecemos por el rechazo de algunos estudiantes al retorno a la presencialidad debido a sus dificultades, ¿no?, en su socialización, ¿no? Dificultades que puedan deberse a sus características de personalidad, porque tenemos niños introvertidos con inestabilidad. Ojo, no pensemos que si mi niño es introvertido, eso es sinónimo de problema. Cuando yo pregunto, ¿qué es mejor? O les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor, ser introvertido o ser extrovertido? Seguro que muchos, lo primero que se le vino, extrovertido, porque el extrovertido es sociable, es locuaz, es hablador, y esto no es tan cierto. En realidad, ni uno ni otro es mejor, solo son tipos de personalidades. Lo que sí define, ¿no?, y podría orientar hacia la pertinencia de una u otro tipo de personalidad es vincularlo con la estabilidad emocional. Entonces, si tenemos un niño extrovertido, sociable, líder, hablador, locuaz y estable, es un niño que, además de las características que he explicado, respeta a sus compañeros y da oportunidad que se expresen de acuerdo a sus limitaciones, a sus condiciones, ¿no? Es un niño que no se esfuerza por figurar. Si es que se le da la oportunidad, pues se da a notar. Y si no, sabe esperar su turno. En cambio, si tenemos un niño extrovertido, inestable, es un niño que agobia, es un niño que quiere llamar la atención, es un niño que, como decimos criollamente, quieren figurar. Seguro nosotros, retrocediendo en el tiempo, en nuestras épocas de escolares, y actualmente tal vez en nuestras relaciones sociales, podemos ubicar a uno u otra amigo que tienen estas características, que se asumen líderes sin que los hayan convocado, ¿no? Que imponen su punto de vista, que quieren lucirse, quieren trascender, quieren darse a notar. Y miren pues que siendo extrovertidos no se adaptan socialmente. Lo mismo es el caso del introvertido. Un introvertido podríamos pensar que es un niño callado, apático, aislado, que como a veces yo digo, hay que moverlo para saber que está vivo, ¿verdad? Sin embargo, esto no es solo porque es introvertido, sino que además de su introversión como característica de personalidad, es que presenta inestabilidad emocional. Eso es lo que le hace inseguro y no atreverse a responder a las exigencias sociales. Un niño introvertido, estable,
es aquella persona observadora, analítica, de poco hablar, pero cuando lo hace de manera pertinente y oportuna. ¿No? Es esa persona que cuando se le da el uso de la palabra, mientras que un extrovertido dice algo en 20 minutos, el introvertido lo dice en 3 y se queda más clara la idea que quiso dar, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es el rechazo de algunos niños al regreso a la presencialidad porque tienen problemas de introversión e inestabilidad emocional. Esos niños que les cuesta socializar con sus amigos. Esos niños que si no lo invitan, no participa. Y aunque lo inviten, tampoco lo hace, ¿no? Y se aísla. Ese niño ha encontrado en la virtualidad, en la enseñanza virtual, un espacio de descanso. Por fin, no tengo que socializar. Solo, no tengo que hablar. No hablo y nadie lo nota. Es más, hasta apago mi cámara. Y feliz. No socializo en lo más mínimo, ¿verdad? Y ahora, al regresar a la presencialidad, se ve nuevamente expuesto y obligado a hacerlo. Eso es en cuanto a la personalidad, pero también puede haber problemas de socialización por el entorno, porque el grupo no facilita su socialización porque pueda que haya algún tipo de discriminación por raza, por género o X factores que suelen apartar a algún niño o niña, y esto pues genera una incomodidad. Y nuevamente volvemos, incomodidad que en la educación virtual se había visto exento a pasar, ¿no? Porque en la virtualidad, pues como repito, apagaba su cámara, apagaba su micro y no se exponía, ¿no? Es otro factor a tomar en cuenta. Bien, uno más en relación al anterior es el rechazo al retorno a la presencialidad por una inadecuada dinámica escolar. Una inadecuada dinámica escolar que tiene como factores el bullying, ¿sí? En donde, como sabemos, hay un acosador o acosadores, hay la víctima y hay los observadores, ¿no? Y aquí hay una dinámica. Entonces, en esta dinámica tiene que haber interacción. Y entonces, cuando el bullying era físico o era verbal, entonces, por lo menos, en la educación virtual también ha sido una barrera para que los niños que padecían de bullying queden ellos liberados de esta exposición. Pero no solo el problema es de bullying, a veces también el problema se genera porque el niño percibe en la dinámica escolar, la dinámica del aula, preferencias del docente, que consciente o inconscientemente marca entre algunos niños y otros, ¿no? Que el más inteligente, que el más participativo, que el más sociable, y los niños a veces lo perciben, ¿no? Y esa percepción, real o falsa, al final es su percepción y determina una actitud frente a su dinámica en el aula. Otro factor negativo que puede explicar este rechazo es el maltrato de algunos docentes en la forma de relacionarse con algún estudiante, ¿no? Al corregirlos o solamente como sus pautas de manejo en el aula, muy estricto, su tono de voz, a veces incluso utilizando algunos recursos que atentan contra la estabilidad emocional, gritarlos, maltratarlos, alzarle la voz, ¿no? Que rechaza el niño y por ende no se quiere ver expuesto a esta situación. Situación que, como sabemos, en la virtualidad no se podía dar. Tengamos en cuenta que profesores y profesoras e incluso los estudiantes, al saber que la cámara estaba en casa y todos podían ver, entonces tenían que, digamos que, vamos a decir, dar la mejor cara, ¿verdad? Entonces el trato era el mejor de parte de los docentes, la forma de dirigirse de los compañeros también, ¿no? Pero que a veces distaba mucho con la dinámica de aula que se daba en la presencialidad. Entonces, ahí tenemos algunas características dentro de una dinámica escolar inadecuada que genera el rechazo y la incomodidad de algunos estudiantes con esta posibilidad
esa posibilidad real del retorno a la presencialidad, ¿no? Un elemento más es el hecho que, especialmente en inicial, este factor tiene mucho que ver con el nivel inicial. Los niños que tienen un excesivo apego, ¿no?, al entorno familiar, un apego afectivo al entorno familiar, especialmente a las madres, vieron en la educación virtual un espacio de evadir, ¿no?, y de evitarse ese desapego, ¿no?, esa apertura hacia su socialización y la necesidad de interactuar con otras personas más allá de mamá, papá y los hermanos. Con la pandemia, esto quedó de lado y más bien se reforzó el apego a la mamá. Entonces, el niño que estaba por inicial de 3, inicial de 4 años y estaba pasando por este desapego, con la educación virtual retrocedió. Y al contrario, ¿no? Ahora que se retorna, ya el niño con 5 años, incluso en primer grado, que no ha pasado por este proceso de desapego progresivo, va a verse un poco afectado porque es algo muy brusco. ¿No? Miren que si estaba en 3 años en casa, 4 años en casa, y ahora a los 5 recién hacemos el proceso de desapego. Y si estuvo en 4 años, 4 y 5, y ahora recién en primer grado, recién va a ser el proceso de desapego. Entonces, estos 2 años han sido un puente que va a dificultar esa socialización que pudo haberla realizado progresivamente en estos 2 años de pandemia. Y la falta de motivación es un elemento más que hay que tomar en cuenta, ¿no?, que podría implicar este regreso a la presencialidad, ¿no? ¿Y por qué falta de motivación o desmotivación? Un elemento puede ser el cambio de recursos didácticos. Muchos docentes han tenido que adaptarse rápidamente, como decía al inicio de mi participación, a la enseñanza virtual. Y han tenido que aprender a aplicar estos recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Recursos que, entre otras cosas, llaman mucho la atención a nuestros escolares, niños, niñas y adolescentes. Recursos como Kahoot, Padlet, Canva, etcétera, que eran muy motivadores, que vamos a hacer el rompecabezas, que vamos a hacer un concurso, que vamos a hacer la ruleta, que pinta aquí y te comparto tal juego. Era muy dinámico. Y ahora, al retornar a la presencialidad, tal vez, probablemente, se regrese a la metodología expositiva, al copien, al miren la pizarra, que comparativamente con los recursos digitales tienen una desventaja, ¿no? Si el docente era dinámico y también aplicaba algunas estrategias motivadoras en la presencialidad, solamente va a implicar un cambio de metodología, de metodologías, estrategias presenciales a virtuales, y ahora vuelve de lo virtual a lo presencial. Pero si el docente tenía una metodología muy tradicional, muy plana, y en la virtualidad se obligó a aprender a aplicar TICs, y ahora retorna a esta metodología plana, va a encontrar en sus niños una reacción negativa en ese sentido, ¿no? Otro factor dentro de esta desmotivación es la recarga de tareas que podría implicar este retorno. Miren ustedes que también en la educación virtual, por diversos factores, se redujeron las horas de permanencia en las clases, los días y las tareas. Ya no eran de lunes a viernes hasta las 2 o 3, ya era hasta la 1, a veces hasta las 11, a veces interdiario, y ya no era pues 3, 4, 5 tareas, era 1 o 2. Entonces como que la virtualidad también aligeró, ¿no?, las responsabilidades de nuestros escolares. Ahora, al retornar, volvemos también, en algunos casos, a esas características que pueda generar desmotivación y cansancio. Entonces, un elemento más, y el último de los más importantes que quiero mencionar, son las manifestaciones negativas de un entorno familiar disfuncional. Si la familia
se ha manejado de manera adecuada durante la pandemia, entonces este ha sido un factor protector que ha contribuido al desarrollo socioemocional de nuestros escolares, ¿sí? Y más bien ha sido una ventaja, entre comillas, ¿no? Este espacio. Particularmente, por ejemplo, tengo 2 hijos y uno de ellos tiene 10 años y por cuestiones de trabajo y de su horario, antes de la pandemia, mi relación con él era muy limitada, porque mientras estaba en el colegio, estaba en casa, tenía que salir a trabajar, llegaba muy noche, y ahora más bien la pandemia nos obligó a acercarnos, ¿no? A conocer de él, sus preferencias, jugar con él. Entonces mi pasadizo se convirtió en campo de guerra, se convirtió en un estacionamiento, se convirtió en una cancha de fútbol. Entonces me obligó a acercarme, porque al no tener amigos, pues tuve que tratar de ser uno de esos amigos que no tenía, pues debido al confinamiento social. Pero si más bien la dinámica en el hogar es disfuncional, como en muchos de nuestros hogares, temas de falta de comunicación, temas de inadecuadas pautas de crianza, temas de estilos educativos contradictorios, mientras que un papá es sobreprotector, el otro es autoritario, la familia extendida, papá, mamá, los abuelos y cada quien quiere criar como quiera. En fin, tantos factores que pueden generar una dinámica disfuncional. Ahora, el regreso a la presencialidad puede significar para el niño, para la niña, una oportunidad de canalizar esta disfuncionalidad a través de conductas inadecuadas, como la agresividad, como el maltrato, como el bullying, ¿no? De parte del agresor, por ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué podríamos decir? Que este retorno a la presencialidad implica analizarlo desde los factores positivos y negativos, ¿no? Tener cuidado de sesgarnos y solo ver lo bueno que tiene, pero también no descuidar y desatender los aspectos negativos. Yo creo que hay que tener una visión amplia, ¿no? Analizar para mi caso, para mi niño, para mi hijo, para mi alumno, qué factores positivos y negativos se están dando y abordarlos, contribuyendo a una educación óptima. Abordarlos con la participación de todos los agentes de la comunidad educativa, cada quien desde su trinchera. El director como tal, los padres de familia desde su rol, el profesor, el psicólogo educativo, también tiene mucho que hacer articulando el trabajo en equipo entre estos agentes. Les agradezco mucho la atención, es lo que quería compartir. Muchas gracias, Sandro. Gracias, doctor Vicente. Brillante su exposición. Recordamos a los participantes que por favor se ha compartido el link de registro de asistencia, llenen sus datos correctamente para que pueda emitirse la constancia correspondiente en el transcurso de la semana. En el programa Martes Democrático también ya es conocido nuestra ya acostumbrada ronda de preguntas. Tenemos en este momento ya la primera pregunta. Nos indican, mis niños están con bajas notas. Hasta ahora no puedo controlar porque un pequeño descuido los encuentro jugando en las plataformas o en los juegos de games que existen. ¿Qué recomendaciones se les podría dar para poder corregir de alguna forma este mal hábito que han agarrado los niños en el tiempo libre? Ok, gracias, no tenía el audio. Bueno, el hecho de notas tiene varias aristas, ¿no? Mi mejor recomendación es primero analizar oportunamente cuál es el factor. Entonces, por ejemplo, yo sugeriría dialogar primero con la profesora, hacerles a saber esta preocupación. Si hay psicólogo en el colegio, compartir la preocupación con el psicólogo del colegio. Sucede esta situación que está pasando. El psicólogo debe determinar si este factor tiene que ver con la metodología de la profesora, tiene que ver con los niveles de atención del niño, tiene que ver con el seguimiento, el monitoreo de la educación virtual en casa,
porque no se trata de darle la computadora y dejarlo libremente. Miren que ahora ellos saben más que ustedes y yo, ¿no? Y mientras que hacen la apariencia que están en clase, usted le pide la laptop, se entra a la pantalla y fácil que han abierto su WhatsApp, han abierto YouTube o cualquier otra página y están distraídos. Entonces, yo lo que sugiero es, a través del psicólogo o de la maestra, comunicándose, definir primero qué factor está determinando estas bajas notas, ¿no? Y en función a ello, implementar algunas estrategias pertinentes. Si es falta de atención, motivarlos, ¿no? Hacer un programa de fichas con premios por cada tiempo que te mantenga atento o porque responda a clase, motivarlo con salidas, con reconocimientos, con felicitación, con afecto. De pronto es más bien la metodología y el aporte suyo puede contribuir con otras críticas de otros padres que han observado lo mismo e invitar al docente, a la docente a reflexionar, a implementar unas estrategias más motivadoras, ¿no? Que fomenten en el niño una mayor atención. Muchísimas gracias, doctor Vicente. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se está tratando el tema preventivo de los casos de bullying? ¿Cómo se está proyectando las iniciativas o qué nuevas iniciativas o proyectos se están trabajando en relación al retorno a clases? Adelante, ¿Me permite? doctor. Adelante, doctor. Tiene el uso de la palabra. Tengamos en cuenta, muy amable Sandro, tengamos en cuenta que la prevención tiene niveles, ¿no? Y definitivamente la escuela tiene un rol importante en el tema de prevención en general y la prevención de bullying en particular, ¿no? Pero si hablamos de niveles, el primer nivel, la prevención primaria, es en la casa. Entonces, ¿cómo hacemos prevención? Prevenir implica evitar posibles casos de bullying desde la casa. El tema es fortalecer autoestima. Recordemos que si hay un agresor y hay una víctima, es claro que esa víctima se deja agredir por un tema de baja autoestima. Difícil, yo diría que imposible, poder encontrar una víctima de bullying con una autoestima alta. Casi imposible, por no decir imposible. Pero ojo, el agresor también tiene problemas de autoestima. El agresor, el niño agresor, tiene tanto problema de autoestima como el machista, como el que discrimina, que tiene la necesidad de agredir antes de ser agredido. Para los especialistas de autoestima, esta forma es mucho más nociva, porque el que tiene baja autoestima y lo demuestra y se siente menos y arrastra los pies y agacha la cabeza, por lo menos es valiente de mostrarlo. El que agrede, el que ofende, el que insulta, el que se cree más, tiene la necesidad de demostrar que es más, porque tiene miedo que descubra que en realidad es menos que los demás. Entonces, desde la casa, reforzar el tema de autoestima y no compararlos, así como hacemos críticas sobre sus falencias, también de manera proporcional reconocer sus méritos, por más irrelevantes que aparentemente sean. Gracias, hijo, por ponerme en la mesa. Hoy te has levantado temprano, te felicito. Te has arreglado bien, qué bonito te has peinado. Gracias por la idea. En fin, gracias por llegar temprano, por alistarte. Agradezcan y agradezcan y agradezcan. No le digan te quiero, porque los niños, especialmente los pequeños, no aprenden tanto oyendo, aprenden viendo. Entonces, demuéstrenles que lo aman, demuéstrenles que son importantes. Ese niño llega a la escuela con una idea clara de cuánto vale y que merece ser respetado y reacciona cuando ve que se le está faltando el respeto. Si desde la casa le faltan el respeto, es fácil que en la escuela lo permita también. Si papá me falta el respeto, mi compañero, ¿por qué no lo va a hacer? Si papá me pega, él, ¿por qué no me va a pegar? Y entonces se da esa comparación referencial, ¿no? Si en casa sucede, es normal que suceda en mi colegio. Entonces, yo pienso que el trabajo en escuela es fundamental, ¿no? Los programas que está implementando el Ministerio de Educación son importantísimos en esa contribución de una educación integral que no solo mire el aprendizaje, sino también los aspectos socioemocionales,
pero no creamos que la escuela lo tiene todo, ¿no? El rol de la familia es fundamental como un actor fundamental en la educación integral. Gracias, Sandro. Gracias, señor Vicente. Tenemos una última pregunta y está relacionada a los medios de información. ¿Qué proyectos están encabezando o se tiene proyectado para, en todo caso, mantener y apoyar a una cultura de paz y tolerancia para todos y todas, evitando así tantos malos ejemplos que muchas veces se ve por la televisión en diversos programas, que esto ha permitido la normalización de la violencia que muchas veces se ve reflejada en los escolares? Doctor Vicente, si desea intervenir. Sí, muy amable. Vean, esperar que el Estado o los propios medios de comunicación nos brinden todas las facilidades del caso es una actitud muy pasiva. Considero yo, nuevamente, desde la familia, desde el hogar, afrontar la realidad e implementar estrategias de afronte. Vemos muchas, no solamente violencia, como usted lo mencionaba, Sandro, sino también sexo explícito, ¿no? A cualquier hora del día, ¿no? Entonces ya es imposible decirle a los niños, no veas, porque, ok, lo privamos de la televisión, se mete a su cuarto, prende el celular y ahí tiene todo. Entonces, mi sugerencia es, si vas a ver, siéntate conmigo, ¿no? Y yo veo una escena de violencia y yo veo una escena de sexo y lo oriento, le explico si es correcto o no es más bien. Entonces, ese aparente peligro, esa aparente amenaza que puede significar ese dibujo animado violento, esa película violenta, esa escena con una carga sexual, esa amenaza que podría significar, yo utilizo como una herramienta didáctica. Mira, hijo, eso no se hace. A esas personas están fingiendo, son actores, pero eso no se hace. Para eso está la comunicación. Agota todas las posibilidades de comunicación. Si no tienes recursos, pero siempre no vayas a la primera a golpear. La gran diferencia entre nosotros y los seres inferiores es que ellos usan la violencia para solucionar sus conflictos. Mira como un león cuando pelea con otro para... En fin, usted puede utilizar una escena de violencia como una oportunidad de enseñanza para sus hijos, ¿no? Y no decirle, no veas esto, no es para ti. Porque se va a la casa del amigo, ya lo va a ver. Porque se va al celular, en el celular lo va a ver. Porque se va a la esquina en el periódico y en el periódico lo va a ver. ¿No es cierto? Entonces, ya no se le puede ocultar la realidad a los niños. Y ellos están en una realidad distinta a la nuestra, los que pasamos los 40, 50 y más. Entonces, ahora la actitud es, bueno, si es que tienes que aprender, mejor aprende aquí en casa, antes que fuera, distorsionen toda la idea. Esa es mi mejor sugerencia. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Es así como ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. No sin antes, queremos agradecer la participación de doctor Vicente Eugenio Mendoza Guamán, quienes se han dado cita a exponer un tema bastante importante como lo amerita la conferencia programada con el título Regreso a clases presenciales y los efectos psicológicos en los niños y adolescentes. Vamos a culminar ya el programa agradeciendo la participación de todos los ciudadanos, de nuestros expositores, y les invitamos a seguir compartiendo, a seguir viéndonos todos los martes en otra edición a la misma hora. No se olviden igualmente de hacer el registro correctamente para que les pueda llegar su constancia respectiva. Vamos a pedirles igual tener la foto de rigor, la foto de protocolo. Encendemos nuestras camaritas para despedirnos. Levantamos la manito, saludamos a la cámara y es así como nos despedimos
a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, la primera vicepresidencia del Congreso. Les agradecemos infinitamente la participación de cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos en otra edición el próximo martes a la misma hora. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bye bye.